Bueno, vamos a iniciar la clase con la presentación de la diapositiva de tecnología. Ok, este es el tercer parcial de la clase de tecnología de séptimo grado. Como parte de la temática del tercer parcial, vamos a ver un poco lo que son las tecnologías de información y comunicación. No sé si alguno de ustedes tiene alguna idea de qué son. ¿Alguien me puede compartir qué son las tecnologías de información y comunicación? Profe, ¿no sería como algo como para enviar y recibir información o poder comunicarte de cualquier lado, por así decirlo? Correcto, eso sería un buen ejemplo, ¿verdad? Eh, Ese sería un muy buen ejemplo de Las redes informáticas. las redes informáticas también, ¿verdad? Ese es un muy buen ejemplo. Entonces, así continuamos, ¿verdad? Dice que estas fueron desarrolladas desde su inicio por el sector estatal, ¿verdad? Esto ya es un poco reseña histórica de las comunicaciones en el país, ¿verdad? Vamos a ver un poco de la historia de las TICs en Honduras, ¿verdad? Dice que fueron desarrolladas desde el sector estatal. ¿Por qué? Pues porque estas se consideran como parte de la seguridad nacional, a lo cual desde su fundación, o sea, desde la fundación de Endutel, hasta mediados de la década de los 90 estuvieron bajo el mando de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Si alguien tiene como la idea de que era para espiar, sí, pues de las Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, pues hay que contar de que Hondutel, que todo el mundo sabe que es Hondutel, es la empresa que brinda las comunicaciones, las comunicaciones a nivel nacional, ¿verdad? Brinda servicio de telefonía, servicio celular, aunque no creo que esté muy bien en esa parte ahorita. Brinda también servicio de lo que es conectividad a internet, ¿verdad? Entonces, estas fueron desarrolladas, fueron promovidas en primera instancia por el Estado, o sea que el Estado de Honduras fue el precursor de las comunicaciones, ¿verdad? Dice que en 1876 comienza cuando siendo presidente el doctor Marco Aurelio Soto, se construyen las primeras líneas telegráficas. Bueno, imagino que todo el mundo sabe aquí lo que es un telégrafo, para no explicarlo, ¿verdad? Sí, imagino que sí, ¿verdad, Liz? Sí, es que te tengo en pantalla, por eso te estoy viendo. Mentira, profe, sí, sí. Bueno, todo el mundo sabe lo que es un telégrafo, ¿verdad? Así que no tenemos que explicarlo. Dice que en 1877 se crea la Dirección General de Telégrafos. Este es como podríamos decirlo como el papá de Hondutel, ¿verdad? Porque antes eh, solo había telégrafos, ¿verdad? Entonces, se desarrolla por el telégrafo un código, que es el código Morse, ¿verdad? Que es en base a línea, punto, línea, ¿verdad? Y tiene su propio alfabeto. Y por ejemplo, como cada palabra valía dinero, entonces tenían que ser lo más específico posible y lo más corto posible, ¿verdad? Por ejemplo, decir, ven rápido, murió Fluffy o murió Firulais, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, eran la brevedad de los mensajes o feliz cumpleaños, tu padre, ¿verdad? Entonces, eso, la gente no es que en todas sus casas tenían un telégrafo, ¿verdad? Bueno, la gente creo que tenía mayores capacidades adquisitivas, creo que sí contaban con uno, pero creo que no aquí en Honduras, ¿verdad? Pero eh, la gente con mayor, bueno, la gente, sí, la gente normal, ¿verdad? Eh, Esta tenía que ir hasta la Dirección General de Telégrafos, o sea, un apartadito ahí, una oficinita, en sus pueblitos, donde tenían que mandar el mensaje, ¿verdad? Había un telegrafista que se le decía y este transcribía las palabras a un código Morse y estos viajaban para poder recibir el mensaje, ¿verdad? Inclusive, cuando se fundó Dutel, no crean que todas las personas llegaron a tener
eh, teléfonos al instante, ¿verdad? Y estoy hablando de esos teléfonos, no sé si alguien recuerda, unos teléfonos que eran como con de riel, le dice la gente, porque tenían una ruedita donde uno hacía girar los números y así marcaba el número de la persona. No sé Y si alguien... tenía que esperar hasta que volviera para dar Correcto, con otro número. correcto, correcto. Ese tipo de teléfono es la que la mayoría tenía en las casas. Bueno, en la casa ya no lo tenemos, pero por ahí está, ¿verdad? Todavía está, creo que funcional. Se cambió por viejito, ¿verdad? Pero todavía está funcional. El punto es que antes la gente no contaba toda con teléfono en casa, así que ¿qué es lo que hacían las personas? Se iban a un dutel, porque antes en un dutel habían cabinas telefónicas, ¿verdad? Donde la persona pagaba con centavitos tantos minutos de llamada. Entonces así es como funcionaba antes. Dice que en 1928 esta fue redefinida como dirección de telégrafo y teléfono. O sea, que ya para estas fechas ya se había empezado a implementar el teléfono y el telégrafo, ¿verdad? Y poco a poco el teléfono fue quitándole protagonismo al telégrafo. ¿Por qué? Porque digamos, eh, ¿cuántas palabras podemos decir en 10 segundos? Son bastantes, ¿verdad? Ahora no digamos en un minuto. Entonces, para poder, digamos, hablar un minuto o 1 o 5 minutos, ¿verdad? Que la persona pagaba a 4 o 5 palabras que envía el telégrafo, si la gente se quedaba con la incógnita, por ejemplo, en el mensaje, eh, te enviabas un telégrafo digamos, de Tegucigalpa a San Pedro Sula, que decía, murió tía, ven rápido. Y la persona que lo recibía, decía, pero ¿cuál tía? Que murió, ¿verdad? Entonces, eh, esa simpleza del telégrafo, aunque lo hacía práctico, también lo hacía como, por ejemplo, que se quedaban cortas las palabras. No sé si me voy a entender, o sea, las palabras se quedaban cortas. Entonces, con la aparición del teléfono, la gente ya podía hablar más, podía comunicarse más, podía expresar lo que sentía, ¿verdad? Dice que también el pueblo hondureño comenzó a informarse vía televisión en 1959 con el arribo de Canal 5 y desde ese entonces existe Noche de Gala. Creo que no lo vieron el sábado, no sé. Pero bueno, entonces todo ha sido un proceso, ¿verdad? También la introducción de la radio en Honduras, que creo que si no la visualicé en esta presentación, a futuro se lo voy a empezar a traer, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que a una cuadra de donde está ubicado el colegio estuvo la primera oficina de HRN. No sé si ustedes se han fijado que hay una placa por ahí. ¿Nadie? Bueno, está por donde estaba ese Hotel MacArthur ahí. Más abajito hay una placa donde decía aquí fue la primera oficina de HRN. Entonces, y también dice el año, solo que no lo recuerdo, ¿verdad? Entonces, la importancia de las radiocomunicaciones, de las TITS en la historia, es que estas nos han facilitado la comunicación, nos han ayudado a poder enviar un mensaje, a poder enviar una noticia. Por ejemplo, parece muy poco tiempo, pero de hecho ya pasó hace mucho con el Mitch. No sé si ustedes escucharon de ese huracán. Bueno, Sí, ustedes no habían nacido, ¿verdad? Pero sí. recuerdo que, bueno, yo ya estaba, yo me acuerdo, ¿verdad? Yo sí estaba vivo, ¿no? Entonces, que mucha gente no supo porque nos informó. Hubieron muchos accidentes, muchas tragedias porque la gente no estaba informada. La gente, y también por las condiciones del país, ¿verdad? Si lo que pasó después del Mitch fue que un montón de casitas se vinieron abajo, muchas personas se quedaron sin hogar, ¿verdad? Muchas pérdidas económicas para el país, gente que todavía eh, ha tenido que, digamos, vivir alquilando porque perdió su casa, porque se la llevó el Mitch, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con las informaciones. Ahora, por ejemplo, ahora tenemos el otro
punto de vista, ¿verdad? Por ejemplo, con lo de la pandemia. Mucha gente está diciendo que mezclar jugo de tamarindo digamos, un poco de asistín, un ejemplo, ¿verdad? Por el coronavirus. Entonces, antes teníamos poca información, hoy tenemos exceso de información. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Antes había poca información, por ejemplo, yo hago un ejemplo siempre con lo de mi abuelo, ¿verdad? El papá de mi papá. Él vivió allá por 1900, Profe, ¿sí? ¿cuándo vamos a volver a ver a Julio? No sé, fíjense, cuando hago un dibujito. Con el papá, volviendo al tema, ¿verdad? La infancia de mi abuelo, el padre de mi padre, fue allá por los años de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Allá por 1940, 1930, 1940, toda esa vez fue la infancia de él, ¿verdad? Entonces, él escuchaba que había guerra en un lugar del mundo, había guerra ya, ¿verdad? Pero que no afectaba aquí. Tal vez no psicológicamente, tal vez no socialmente hablando, pero obviamente que políticamente o económicamente afectó. Pero eh, hoy en día es lo contrario. Hoy en día pasa un desastre al otro lado del mundo y nosotros ya lo estamos viendo en nuestros teléfonos. Así que hoy tenemos exceso de comunicación. Por ejemplo, eh, definiciones, ¿verdad? Dice que de comunicación es un conjunto de técnicas que permiten la difusión de mensajes escritos o audiovisuales a una audiencia vasta y heterogénea, ¿verdad? Por ejemplo, muchas fuentes, muchas herramientas técnicas han aparecido desde entonces. Por ejemplo, han aparecido las redes sociales, han aparecido foros, ¿verdad? Donde la gente puede comunicarse. Y ya no necesitamos prácticamente, por ejemplo, si tú quieres compartir una idea, ya no necesitas, por ejemplo, trabajar en Canal 5 por ejemplo, ¿verdad? En Canal S7 y 4 para poder compartir una idea, sino que vienes y con tu mismo teléfono, ¿verdad? Con tu mismo teléfono puedes grabarte y literalmente puedes subir tu video, ¿verdad? Tu opinión, lo que te gusta, así una review, etcétera, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos esa facilidad, ya que existen diversas plataformas de las cuales nosotros podemos prescindir, no solo donde va a terminar este video, ¿verdad? Sino que existen mil infinitas de plataformas, las cuales uno puede convertirse en esas famosas personas que se hacen llamar influencers, gente bien en teoría, ¿verdad? Dice que de información, acción y efecto de informar, conjunto de noticias o informes, ¿verdad? Como les digo, siempre hay cosas buenas, hay cosas malas, ¿verdad? No todo es malo, no todo es bueno, pero sí tenemos que encontrar qué es lo que nos beneficia. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, el ejemplo de YouTube. ¿Cuántos canales se estiman que hay en YouTube? Hay miles de miles de miles de canales. ¿Cuántos aportan un contenido de valor, podemos mencionar, de valor? Podemos enumerarlos. Family friendly. No, family friendly no, de valor. Un contenido, porque family friendly puede ser una marioneta de calcetín comiéndose una naranja, ¿verdad? ¿Y qué nos aporta eso? Además de vitamina C al calcetín, nada más, Aburrimiento. ¿verdad? Es family friendly, pero la verdad no presenta ese carácter educativo que nosotros queremos buscar, algo que nos enseñe algo, ¿verdad? No va a ver a un tipo pintado con el pelo de colores haciendo un unboxing de algo que le regalaron. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, existe eso, pero también, como digo, hay sobresaturación de información hoy en día. Ok, dice
la información se transfiere a través del mecanismo de la comunicación. Esto consta de tres partes. Los interlocutores, los canales de comunicación y el tipo de comunicación, ¿verdad? Los interlocutores, ¿quiénes son? Que transmiten. No, se me viene a la cabeza. Bueno, el tipo de comunicación es la fuente de la que tú estás prescindiendo, ¿verdad? Los canales de comunicación son las vías por las cuales vos vas a transmitir, ¿verdad? Entonces, de estas tres partes, se conforman lo que es la comunicación. Ahí tiene que haber esta amalgama componentes, para poder haber una comunicación, ¿verdad? Entonces, ya saben, si tienen alguna pregunta, pues esta es la respuesta, ¿verdad? Ok, entonces por hoy nos quedamos aquí, ¿verdad? Y realiza mediante dibujos, o sea, dibujitos, ustedes los hacen, a cuáles de las TICs tienes acceso, ¿verdad? Va a depender si son redes sociales, si son herramientas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ustedes, bueno, voy a dejar un momento aquí, bueno, la verdad pueden copiarlo ahorita, la verdad muy poquito, me lo van a mandar en el transcurso de la semana, para que nosotros podamos em, seguir avanzando, ¿verdad? ¿Le tomaron captura? Yo ya. Ok. Bueno, voy a dejar de compartir. Espere. Bueno, Calma. Profe, hay que hacer los dibujos. sí, ¿Sí? hagan dibujitos. Profe, los dibujos tienen que ser eso de las TIC. Eso. Ok, volviendo a hacer referencia a las TICs, son las tecnologías de información y comunicación. O sea que eso pueden ser redes sociales, pueden ser teléfonos, pueden ser computadoras, ¿verdad? ¿Cómo cuántos dibujos serían? A las que tienes acceso. No vas a decir, tengo acceso a, digamos, por ejemplo, una de esas tabletas de diseñador gráfico porque no tienes, ¿verdad? Quiero No, una. no Yo tengo, tengo una, pero no tengo computadora. bueno, felicidades. Y al mismo tiempo no, ¿verdad? Felicidades. Malo. No, son bonitos, de hecho. Profe, Para dibujar son bonitos, Carla con C. ¿verdad? Carla Sina. No van a decir, tengo acceso a, digamos, a Una nave espacial. No, digamos, no tengo acceso a LinkedIn cuando es primera vez que ustedes escuchan esa aplicación, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo. Bueno, voy a dejar de compartir. La canción.